En las montañas, donde el viento parecía tener memoria, existía un caserío tan pequeño que no aparecía en los mapas. Las casas estaban hechas de madera oscura y techos de teja roja, y al amanecer olía a leña húmeda, café recién colado y pan tostado. Era un lugar donde la gente aún saludaba con la mano, donde las puertas se dejaban sin llave y donde las historias se transmitían de boca en boca como si fueran parte del aire. Allí vivía don Arsenio, un hombre que la gente del pueblo describía de maneras muy distintas. Algunos decían que era un sabio, otros que la vida lo había golpeado tanto que ya nada podía sorprenderlo. Otros simplemente lo recordaban como el hombre que siempre tenía una frase para todo, no una frase inteligente, sino una frase justa. Vivía solo en una casita a las afueras del caserío, justo donde los árboles comenzaban a espesar el bosque. La casa era pequeña, pintada de blanco, con una puerta azul un poco desgastada. A su lado había un corral donde vivía Luz, su yegua blanca. Luz era una criatura hermosa, con ojos que parecían comprender más de lo que un animal debería comprender. Pero lo que nadie en el caserío sabía era que Luz había llegado a él de una manera que jamás olvidaría. Había sido una noche fría, hacía ya largos años. Arsenio escuchó un ruido en la puerta y al acercarse encontró una cría de yegua temblando bajo la lluvia, tan pequeña que apenas podía mantenerse en pie. Alguien la había abandonado allí. No había huellas humanas cerca, solo las suyas y las del animal. Él la tomó en brazos y la llevó junto al fuego. La secó, la alimentó y cuando la miró a los ojos vio una chispa que no supo explicar. La llamó Luz, no porque iluminara su casa, sino porque desde ese día iluminó su vida. Luz creció fuerte, noble y tranquila. Lo acompañaba en sus caminatas, cargaba madera cuando él estaba cansado y en las tardes se dejaba cepillar mientras él le hablaba como si fuera una compañera de toda la vida. La gente del caserío decía que aquella yegua tenía algo especial, y aunque nadie sabía qué era ese algo, sí estaban seguros de una cosa: con Luz cerca, don Arsenio jamás parecía triste. Pero la vida, como siempre lo ha hecho, estaba preparando algo para él, algo que aún no se dibujaba en su horizonte, pero que ya caminaba hacia él desde muy, muy lejos. Y ese algo tenía nombre: Samuel. A cientos de kilómetros, Samuel caminaba por una carretera polvorienta, con una mochila desgastada sobre los hombros. No tenía rumbo, no tenía dinero, no tenía hogar. Había dejado atrás una vida que se había desmoronado demasiado rápido, como si el piso bajo sus pies se hubiera convertido en arena movediza. A sus 27 años, Samuel conocía el fracaso mejor que muchos hombres de 50. Había perdido su trabajo tras una injusticia. Su pareja lo había abandonado cuando él más necesitaba apoyo, y su familia, incapaz de comprender el peso que él cargaba, simplemente le dijo que era hora de que se hiciera hombre, sin entender que él ya llevaba demasiados golpes encima. El último tren que tomó lo dejó en una pequeña estación rural. El silencio lo recibió como un abrazo extraño. Caminó durante horas sin saber a dónde iba, solo sentía que necesitaba alejarse de todo. De las voces, de las expectativas, de la ciudad que se había convertido en un recordatorio constante de lo que había perdido. Fue entonces cuando vio el cartel viejo y medio torcido que decía «Caserío Los Sauces, 5 kilómetros». Y algo que él no supo explicar, lo empujó en esa dirección. Quizás era el cansancio, quizás el hambre, quizás la necesidad desesperada de que algo, lo que fuera, cambiara. Caminó sin detenerse hasta que el sol comenzó a caer, y allí, justo cuando el cielo se teñía de naranja, vio la figura de un hombre mayor sentado frente a su casa, tallando un pedazo de madera mientras una yegua blanca lo observaba a su lado. Samuel sintió que sus pies se detenían solos. Don Arsenio levantó la vista. No dijo nada al principio. Lo miró como quien mira a alguien que ha llegado buscando algo muy específico, aunque ni él mismo sepa qué es. Luego finalmente habló. «Vaya, muchacho, tienes los ojos de alguien que ha perdido demasiado en poco tiempo.
Samuel no respondió, pero sus ojos comenzaron a humedecerse. Fue suficiente para que el destino empezara a moverse. «Pasa, siéntate, ¿te ves cansado?», dijo don Arsenio, señalando un banco de madera. Samuel dudó. No conocía al hombre, pero algo en su voz, algo profundamente cálido, le hizo confiar. Se sentó. La yegua blanca se acercó despacio y lo olfateó. Samuel extendió su mano y la acarició con suavidad. «Se llama Luz», dijo Arsenio. «Ella sabe ver lo que la gente calla». «Parece una buena yegua», respondió Samuel con un hilo de voz. «Es más que eso», murmuró el anciano. «Es un recordatorio». «¿De qué?». Arsenio sonrió apenas. «De que todo lo que llega, llega porque debe llegar, y todo lo que se va porque ya cumplió su propósito». Samuel bajó la mirada. «Ojalá fuera tan fácil como suena». «Nadie dijo que fuera fácil, solo dije que es así». La conversación siguió lenta, suave, tibia. Arsenio le ofreció pan y café. Samuel aceptó, con una gratitud silenciosa. Cuando terminó de comer, el anciano habló con la misma serenidad con la que había comenzado. «Quédate hoy aquí. La noche trae cosas que uno no tiene por qué enfrentar solo». Samuel quiso protestar. Quiso decir que no quería ser una carga, pero al final la voz se le quebró y solo logró pronunciar: «Gracias». Aquel fue el primer día, el primero de muchos. Samuel durmió en una cama pequeña que Arsenio tenía en una habitación que parecía intacta desde hacía años. Esa habitación tenía olor a madera vieja y a silencio respetuoso. Era como si hubiera sido un refugio para almas perdidas antes que él. Durante 3 días, Samuel no habló casi nada. Caminaba por el bosque, ayudaba a Arsenio en la huerta, acariciaba a Luz en silencio. Y en esos silencios comenzó a sentir algo que no había sentido en meses: paz. Pero la vida rara vez da paz sin poner a prueba primero al corazón. La tarde era tranquila cuando comenzó todo. Arsenio y Samuel estaban cortando leña mientras Luz pastaba cerca, como siempre. El cielo estaba despejado, el viento suave, el ambiente sereno. Pero los animales siempre saben antes que los humanos. Luz levantó la cabeza de golpe. Se quedó inmóvil. Sus orejas se movieron inquietas, como si escuchara algo que ellos no podían oír. «¿Qué ocurre, vieja?», preguntó Arsenio. Pero Luz se tensó, y antes de que Samuel pudiera reaccionar, la yegua echó a correr hacia el bosque. Samuel dejó caer el hacha. «¡Luz! ¡Luz!». Arsenio extendió una mano, tratando de detenerlo. «Muchacho, espera». Pero Samuel ya corría detrás de ella, sin pensar, impulsado por un instinto que no comprendía. La yegua desapareció entre los árboles, pero él siguió corriendo, saltando raíces, esquivando arbustos, sintiendo cómo la respiración le ardía en los pulmones. «¡Luz! ¡Regresa!». El bosque parecía cerrar sus sombras alrededor de él. El sonido de la yegua se debilitó hasta desaparecer. Samuel se detuvo, agitado, temblando. Miró a su alrededor. No había rastro de ella. Nada. Solo silencio. Un silencio que pesaba como plomo. Llegó Arsenio, jadeando por el esfuerzo de seguirlo. «Muchacho, no debiste correr así». «Se perdió», susurró Samuel casi sin aire. «Se perdió por mi culpa». «No hables tonterías. Luz es lista. Si corrió es por algo. Y si se fue es porque debía irse». «¿Cómo puedes estar tan tranquilo?», explotó Samuel. «¡Se perdió! ¡Se perdió!». Arsenio no se alteró. Nunca se alteraba. «Samuel, en la vida hay cosas que parecen pérdidas, pero no son más que el inicio de algo más grande. No puedo creer eso ahora mismo. No importa si lo crees, importa si estás dispuesta a descubrirlo». Samuel bajó la cabeza. Las lágrimas se desbordaron sin que pudiera detenerlas, y por primera vez Arsenio puso una mano firme sobre su hombro. «Hijo, algo se está moviendo en tu vida, solo que aún no puedes verlo». Durante días, Luz no regresó. Arsenio seguía con su serenidad habitual, pero Samuel sentía un nudo en el pecho. Se culpaba.
No sabía por qué. No entendía qué había hecho mal. Solo sabía que la pérdida de esa yegua le dolía como si fuera suya desde siempre. Una tarde, mientras caminaban junto al río, Arsenio se detuvo y observó el agua correr entre las piedras. «Samuel, ¿sabes por qué duele tanto cuando algo se va?» «Porque lo queríamos», respondió él con la voz rota. «No solo por eso. Duele porque creemos que nunca volveremos a tener algo así». «¿Y si es cierto?», preguntó Samuel. «¿Y si ya no vuelve nada?». Arsenio sonrió con una paz que parecía antigua. «Hijo, tú no conociste a mi esposa». Samuel lo miró, sorprendido. Nunca había hablado de ella. Ella se llamaba María. La vida me la dio cuando yo era joven y torpe, cuando no entendía nada, cuando tenía miedo de todo. Era mi compañera, mi amiga, mi luz verdadera. Durante 15 años compartimos una vida hermosa. ¿Y qué pasó? Arsenio suspiró. La vida se la llevó, justo cuando más la necesitaba. Samuel sintió un escalofrío. «Lo siento». «No sientas nada», interrumpió el anciano con suavidad, «porque, ¿sabes qué aprendí? Que lo que la vida me quitó, me lo devolvió transformado». Samuel frunció el ceño. «No entiendo». Arsenio señaló hacia los árboles, hacia el bosque donde Luz había desaparecido. La vida nunca te quita nada sin tener algo preparado para ti. Nada se va sin propósito. Nada se pierde sin razón. «¿Y qué ganaste con su muerte?», preguntó Samuel, sin poder contener la rabia silenciosa que llevaba dentro. Arsenio sonrió con ternura. «Gané la certeza de que nada de lo que amamos desaparece para siempre, solo cambia de forma». Y luego añadió algo que Samuel no olvidó jamás. «Y si Luz se fue hoy, es porque alguien, quizás tú, necesita aprender algo que solo la ausencia puede enseñar». Esas palabras fueron el inicio, pero no del consuelo, sino del cambio. Esa noche el cielo se quebró. Una tormenta cayó sobre el caserío con una furia que no se veía desde hacía años. Los truenos retumbaban en el valle, la lluvia golpeaba como piedras el tejado y el viento parecía tener uñas, arañando puertas y ventanas. Samuel se levantó varias veces para ayudar a asegurar la casa. Arsenio lo guiaba con calma, como si hubiera vivido 100 tormentas y ninguna lo sorprendiera ya. Pero entonces, un estruendo mayor que todos los anteriores sacudió la tierra. Y lo que ocurrió después marcó un antes y un después. El árbol más grande del bosque, un roble centenario, cayó con violencia sobre la parte trasera de la casa, justo donde estaba la habitación donde dormía Samuel. Las tablas se rompieron, las paredes cedieron, y la cama quedó reducida a pedazos de madera y polvo. Samuel quedó paralizado. Arsenio lo miró con serenidad. «Si hubieras estado durmiendo allí, muchacho, no lo cuentas». El temblor en las piernas de Samuel fue inevitable. «No entiendo», susurró. «¿Qué tiene que ver esto con todo lo demás?». Arsenio colocó una mano sobre su hombro. «Muchacho, si Luz no hubiera desaparecido, hoy estarías acostado temprano en esa cama. Ella se fue para que tú te movieras del lugar. La pérdida de Luz salvó tu vida». Samuel sintió que algo se quebraba dentro de él. Una certeza vieja, una creencia rígida, un dolor acumulado durante meses, comenzó a resquebrajarse. «Entonces», susurró, «¿nada es casualidad?». «Nada», respondió Arsenio. «Todo tiene propósito, incluso lo que duele». Samuel se llevó las manos al rostro, y por primera vez lloró sin miedo a ser visto. A la mañana siguiente el cielo aún estaba gris, pero la tormenta había pasado. La casa estaba dañada. Partes del techo habían cedido. La habitación de Samuel había quedado destruida por completo. Y aún así, él sentía un silencio sereno en el pecho. Mientras caminaban entre los escombros, escucharon un sonido suave.
Un relincho. Samuel levantó la cabeza de golpe. No puede ser. Corrió hacia el bosque, siguiendo aquel sonido, y allí, entre los árboles aún goteando agua de la tormenta, estaba ella. Luz, mojada, cansada, pero viva. Cuando Samuel se acercó, la yegua dio 2 pasos hacia él y empujó su frente contra su pecho, como si le estuviera diciendo algo. Arsenio llegó detrás, con una sonrisa tranquila. Te dije que ella sabía más que nosotros. Samuel acarició el cuello de Luz, y entonces ocurrió algo que nunca había experimentado. Sintió una claridad repentina, una comprensión que no venía de su mente, sino de su alma. Si Luz se iba, era por algo. Si Luz regresaba, también. Si algo se rompía, era para que otra cosa pudiera nacer. Y por primera vez en años, Samuel sintió que algo dentro de él empezaba a sanar. Los días pasaron. Después de la tormenta, Samuel se quedó para ayudar a reparar la casa. Arsenio no se lo pidió, pero él lo hizo con una convicción que no había sentido nunca. Mientras trabajaban, conversaban. Y mientras conversaban, Samuel descubría que el anciano lo llevaba, sin que él lo notara, a reconstruir algo mucho más profundo que una casa. Reconstruía su fe, su confianza, su capacidad de creer que la vida no era su enemiga. Un día, mientras estaban sentados junto al río, Samuel habló por primera vez de lo que había vivido antes de llegar al caserío. Habló de su despido injusto, de la novia que lo dejó, de la sensación de fracaso que lo había perseguido como una sombra oscura. Arsenio escuchó todo sin interrumpir. Cuando Samuel terminó, el anciano se acomodó el sombrero y miró el agua. ¿Sabes qué tienen en común todas esas cosas que te pasaron?, preguntó. Samuel negó con la cabeza. Que ninguna vino a destruirte, solo vinieron a moverte. ¿Moverme hacia qué?, preguntó Samuel. Hacia donde debes estar, respondió Arsenio. Hacia quien debes ser. ¿Y quién soy?, preguntó el muchacho con un temblor en la voz. Arsenio sonrió. Eso estás a punto de descubrirlo. Y esa misma tarde ocurrió algo que cambió el rumbo de su historia. Un grupo de hombres del caserío llegó corriendo hasta la casa de Arsenio. «¡Arsenio, ven rápido!», gritaron. «Hay un incendio en la sierra. Necesitamos a Luz». El anciano se levantó de inmediato. La voz de los hombres estaba cargada de urgencia. Cada año, en la temporada seca, algún incendio amenazaba los cultivos vecinos, pero ese era peor que todos los anteriores. Samuel quiso ir con ellos, pero Arsenio lo detuvo. «Tú quédate aquí». «¿Por qué?». «Porque así debe ser. Yo puedo ayudar». «No ahora». Samuel se quedó paralizado. Arsenio montó a Luz y partió junto a los hombres. Por primera vez en semanas, Samuel se sintió inútil. Pero lo que no sabía era que ese día, la vida le tenía preparado algo más grande de lo que podía imaginar. Pasaron horas. El humo comenzó a verse desde la casa. Samuel caminaba de un lado a otro con los nervios a flor de piel. Había una parte de él que quería correr hacia el incendio, pero otra parte recordaba que Arsenio le había dicho que se quedara. Así que obedeció. Hasta que escuchó un grito lejano, humano, un grito de dolor. Y aunque no entendía cómo, supo que era Arsenio. La sangre le heló las venas. Corrió hacia el bosque sin pensarlo. Corrió tan rápido que sus piernas parecían no pertenecerle. El humo se hacía más espeso, el aire más caliente, el fuego más cercano, hasta que lo vio. Arsenio estaba caído junto a una pendiente. Luz estaba junto a él, agitada, con la respiración entrecortada. Una roca había cedido y el anciano había rodado por el camino. Samuel se lanzó hacia él. «¡Don Arsenio!». El anciano levantó la mirada. Tenía la pierna torcida en un ángulo imposible. «Samuel, sabías que vendrías». «¿Qué te pasó?». «Nada que la vida no supiera antes que yo», respondió con esa calma eterna. «Tengo que sacarlo de aquí. El fuego se acerca». «Lo sé, hijo». Samuel miró a Luz,
y fue entonces cuando comprendió. La yegua lo miró, como si lo reconociera, como si hubiera estado esperando ese momento exacto. Samuel colocó a Arsenio sobre su espalda con mucho cuidado. La yegua no se movió, no protestó, no tembló. Y así, Samuel llevó a Arsenio fuera del bosque. Lo llevó sin caer, lo llevó sin perder el equilibrio. Lo llevó como si lo hubiera hecho toda su vida. Y cuando por fin salieron del área peligrosa, Arsenio respiró con alivio. «Samuel», susurró apenas audible. «¿Sí?» El anciano lo miró como un padre mira a un hijo. «¿Ya estás listo?» Samuel no entendió, pero la vida sí. El anciano estuvo en reposo durante semanas. Samuel se encargó de todo, de la casa, de la huerta, de Luz, y sin darse cuenta, de él mismo. La gente del caserío comenzó a visitarlos, para ver a Arsenio, para agradecer a Samuel por haberle salvado la vida, para ofrecer ayuda. Pero lo que ellos no sabían era que ese incendio, esa caída, ese rescate, habían sido una pieza más del rompecabezas que la vida llevaba tiempo armando. Un día, mientras Arsenio descansaba, Samuel salió a caminar con Luz hacia el río. Se sentó junto al agua y miró el reflejo del cielo en la superficie, y por primera vez desde niño, sonrió. «Gracias, Luz», susurró, «por todo». La yegua bajó la cabeza y la apoyó sobre su hombro. Y entonces, una voz conocida habló detrás de él. «Muchacho, cuando llegaste aquí creías que estabas roto». Samuel se giró. Arsenio estaba apoyado en un bastón, de pie. «Y lo estaba», respondió. «No», dijo el anciano, con una dulzura profunda. «Solo estabas incompleto. La vida te trajo aquí para terminar lo que comenzó en ti mucho antes». «¿Y qué comenzó en mí?» Arsenio lo miró como quien ve algo hermoso. «Tu propósito». Samuel sintió un escalofrío. «¿Cuál es?» El anciano sonrió. «Eso solo lo descubrirás caminando. Pero te diré algo. La vida nunca te traerá hasta donde no puedas florecer. Y tú, Samuel, naciste para cosas grandes». El muchacho bajó la mirada. «Yo no sé si puedo». El anciano se acercó, apoyando las manos sobre sus hombros. «Hijo, tú crees que llegaste aquí porque no tenías a dónde ir, pero en realidad llegaste porque era exactamente aquí donde debías aprender lo que te faltaba. Lo que te quitaron no fue para destruirte, fue para que vinieras a buscar lo que realmente te pertenecía». Samuel sintió un nudo en la garganta. Arsenio continuó. «Y ahora es tiempo de irte». Samuel dio un paso atrás. «¿Irme? No, yo no puedo dejarlo solo». «No estaré solo», dijo el anciano. «Luz estará conmigo, y tú tienes un camino que recorrer». Samuel sintió que todo dentro de él se revolvía, pero Arsenio caminó hacia él y le entregó algo, una pequeña caja de madera. «Esto te pertenece», dijo. Samuel la abrió. Dentro había una nota doblada. La letra era de Arsenio. «Lo que la vida te quita, no te lo quita, te lo transforma. Arriésgate, ve, vive». Samuel cerró la caja con las manos temblorosas. «No sé qué voy a encontrar allá afuera». Arsenio lo abrazó. «Todo lo que siempre estuvo esperándote». El día que Samuel partió, el caserío entero lo despidió. Luz caminó a su lado hasta el límite del bosque. Luego se detuvo, lo miró y relinchó suavemente. Samuel la abrazó. «Gracias», susurró, «por salvarme sin decir una palabra». La yegua apoyó la cabeza contra su pecho una última vez y luego regresó hacia la casita de Arsenio. Samuel respiró hondo y dio el primer paso hacia su nueva vida. Mientras caminaba, escuchó una última frase del anciano que lo había cambiado para siempre. «Muchacho, recuerda,
Todo lo que la vida te da y todo lo que la vida te quita tiene un propósito. Y tú estás a punto de descubrir el tuyo. Y así, Samuel siguió el camino sin saber a dónde lo llevaba, pero por primera vez en toda su vida no tenía miedo, tenía esperanza.